Y ya son las 12 del día con 15 minutos y vamos a conversar de un tema que es bastante interesante, que también tiene relación con el desarrollo de los niños y particularmente con lo que sucede con el autismo. ¿Sabían ustedes que alrededor de 50.000 niños en nuestro país padecen de esta enfermedad o de esta condición? Y bueno, Begoña Espínola nos va a contar más porque ha diseñado un proyecto que se llama Enseña, es una tecnología que en definitiva permite trabajar también la inclusión al interior de las salas de clase, me imagino, pero también en otros contextos. Cuéntanos más, ¿cómo estás? Bienvenida a Semana 24. Muy buenos días. Hola, Begoña. Sí, bueno, esto partió como un proyecto de tesis de mi universidad y la verdad es que partió como una investigación sin saber en qué iba a terminar. Fui a tocar varias puertas y la fundación que me abrió las puertas para poder hacer todo esto fue la Fundación San Nectario, que le mando muchos saludos, cariños. Y ellos me permitieron trabajar con niños preescolares y ahí me fui dando cuenta bueno, que este trastorno, más que una condición, es un trastorno y un espectro muy grande. Y dentro de este trastorno se encuentran 3 otros tipos de trastornos, donde está el trastorno de la comunicación, de la flexibilidad y de la sociabilidad. Y a medida que fui interactuando con los niños, me fui dando cuenta que el tema de la comunicación, y también entrevista con los papás, con los profesores, con los directores, con todo, la comunicación era el tema más importante. Y me fui dando cuenta también que, bueno, todos estos niños les cuesta mucho desarrollar un lenguaje oral y cerca del 25% de ellos nunca logra hacerlo, nunca logra poder hablar. Y esto genera muchas frustraciones. Y estas frustraciones se empiezan a gatillar conductas disruptivas, que son estas conductas que son de repente gritar, ponerse un poco a patalear, generan un poco de incomodidad tanto para ellos como para su contexto, su familia. Entonces era como el tema más importante y me di cuenta que si es que uno tenía una mejor comunicación, también podía sociabilizar mejor, ¿cierto? Y el tema de la flexibilidad que había dicho antes, esto de las conductas más rutinarias, más cuadradas, si es que uno podía comunicarse con el niño, demostrar qué le pasaba con el cambio de estas rutinas, podía disminuir un poco las conductas disruptivas. Entonces, la comunicación fue un tema y como les contaba, muchos de ellos no logran desarrollar el lenguaje verbal, entonces me fui por vías alternativas de comunicación, como la lengua de señas. Y tenemos que la lengua de señas chilena es distinta a todo el resto de la lengua de señas del mundo y todas las clases que se imparten son pagadas o son especiales para cierto tipo de profesionales, no son tan accesibles para todo el mundo. Aparte tenemos que las familias tienen, para poder mantener a sus niños estimulados correctamente, tienen que desembolsar alrededor de 700, 800 mil pesos mensuales, algo que el 90% de Chile no logra poder pagar. Entonces quise hacer esta tecnología que fuera, primero que nada, hiciera que los niños trabajaran en conjunto. También este tablero, por ejemplo, uno lo puede sacar, se desarma, y la idea es que los papás se puedan llevar un pedazo a la casa para que puedan trabajar solamente con el niño y después también ellos puedan trabajar en conjunto en la sala de clase. ¿Y cómo funciona este juego? ¿Cuántos participantes tiene? ¿Y cómo permite que se desarrolle el conocimiento del lenguaje de señas? Sí, este juego está pensado para 6 niños porque es lo recomendable para las clases, para las salas de clase, no tener a más de 6 niños por profesor. Y esto es así, donde cada niño se pone en una sección del hexágono y, por ejemplo, si yo parto en esta corrida, mi primer puesto es el naranjo y el naranjo es la tarjeta beber. Entonces ahí hice ilustraciones de niños bebiendo. Y esta es la parte donde se le enseña tanto al niño como al adulto, porque la idea es que enseñarle a ambos cómo se puede hacer la seña de beber a través de un folioscopio. Esto es una tecnología que es muy antigua, ¿cierto? Pero que lo importante es que a los niños les llama mucho la atención. Yo traté de hacer esto como más digitalmente y no lo pescaban mucho, no les llamaba tanto la atención. Pero en cambio esto me lo quitaban, lo querían usar ellos y realmente empezaron a hacer las señas desde el día 1. Niños que no hablaban, nunca habían dicho ninguna palabra, empezaron a poder hacer las señas el mismo día. Fue muy, muy linda experiencia y funcionó súper bien. Entonces el niño lo que tiene que hacer es ir avanzando en los tableros, ver qué le toca y hacer justamente esta seña, en eso consiste. Sí. Y luego, ¿cómo pasa el siguiente compañero? ¿Cómo participan los 6? ¿Van 1 a 1? Sí, este juego me faltó decirles que yo hice 3 niveles de señas.
El primero es como de supervivencia. Está beber, baño, trabajar, para trabajar en el colegio, dormir, comer y casa. Es como para lo básico, básico. Y esto lo fui desarrollando con las profesoras del colegio, con lo que ya encontraban que era lo esencial. Y esto también es un tablero muy visual de colores, porque estos niños, muchos de ellos tienen una capacidad visual muy importante. Hacen asociaciones visuales muy rápidamente. Entonces, a través de los colores, la idea es que al principio vayan haciéndolo con los folioscopios y después, a medida que van pasando todo, cada uno, porque, por ejemplo, si este es naranjo, el siguiente no va a ser naranjo, va a ser amarillo. Y el siguiente va a ser verde, y el siguiente así. Van pasando los colores. En el fondo. Entonces, van pasando por las 6 señas del primer nivel varias veces hasta llegar al centro. Entonces, así van repitiendo, y esto es algo que tomé de las metodologías que ocupan en las escuelas de escuelas especiales, este tema de las repeticiones, de las asociaciones de colores, etc. Y la idea es que todos lleguen al centro y que todos ganen finalmente. Y con esto también la idea era hacerlo con algún estímulo, algo que le gustara, un chocolate, y así de verdad todos como que se motivan mucho más para aprender. ¿Y desde qué edad este juego ya puede tener un impacto en la vida de los niños? O sea, ¿desde qué edad más o menos se puede trabajar con esto y en qué contextos además se pueden trabajar? ¿Grupo de amigos, por ejemplo, de amigos chiquititos o no solamente en la escuela, me imagino, ¿no? Sí, no, esto, o sea, la idea es que sea tanto en la escuela como en las casas. Sobre todo porque pasaba mucho en la escuela, que es algo que le enseñaban a los niños. Después pasaban 2 semanas que se iban de vacaciones con los papás, volvían y se les había olvidado por completo, porque no se refuerza en la casa. Entonces esta es una manera de hacer que en ambos lugares se pueda trabajar al mismo tiempo. Y este juego ahora, bueno, está pensado también como para que sea un juego que se va a implementar en los colegios, y ojalá que no solamente los niños con este trastorno puedan jugar, sino que se aplique para todos los niños, para que todos los niños aprendan y hagamos en conjunto como una sociedad más inclusiva. Esa es como la idea final también del proyecto. Begoña, tú decías que la idea es que sea con 6 niños, porque 6 deben estar en las salas de clase. Estamos hablando con 6 niños con trastorno del espectro autista, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a empezar a implementar este proyecto? ¿Va a estar en algunos colegios de Macul, son colegios especiales, o cualquier tipo de colegio? ¿Cómo se va a trabajar? Por lo que yo tengo entendido, van a ser 6 colegios que estén con estos programas de integración. Se va a partir con niños que ojalá estén dentro de este trastorno, pero claro, la idea es ir viendo con ellos cómo va a ir avanzando y después hacerlo como un poco más masificado para el resto. Claro, que tan importante es también que todos conozcamos el lenguaje de señas, porque finalmente no nos podemos comunicar con una persona sordomuda porque nosotros no manejamos ese lenguaje. Puede ayudar también a incorporar más, no solo los niños con trastorno autista, sino que también a quienes se comunican con lenguaje de señas, ¿no? Sí. ¿Parte también es de lo que busca el proyecto? Sí, y de hecho ahora lo que se está buscando a nivel de gobierno es hacer que los colegios sean bilingües, en el sentido de lengua de señas, aparte de nuestra lengua materna, claro. Sí. Porque finalmente es realmente abrir la puerta para que todos nos podamos comunicar entre todos. Estaba poniendo atención a lo que tú decías también, y estaba mirando también las cifras. 1 de cada 100 niños sufre de este trastorno en el mundo. Y también lo que resulta también llamativo es la edad en la que tú o los padres se enteran recién o pueden diagnosticar finalmente. Sí. Entonces me imagino también que ahí se pierde un tiempo que es muy importante en la primera infancia. ¿Cómo se podría mejorar esto desde tu visión o cómo podría complementarse con lo que tú estás trabajando, de modo que esto pudiera, este diagnóstico se pudiera generar un poco antes tal vez en la edad de los niños? Es súper complejo en verdad, porque muchas veces pasa que los papás empiezan a notar que sus hijos de repente no los miran a los ojos, no responden cuando los llaman, los llevan al médico y piensan que tienen hipoacusia, que representan algún tipo de sordera. Y muchas veces se quedan con ese diagnóstico, entonces no son atendidos tempranamente. Y la estimulación temprana en el autismo es muy relevante. Por eso traté de partir con niños de prebásica lo antes posible. Y también porque si es que uno parte temprano con esto, los papás, muchas veces pasan por ciertos ciclos donde al principio es mucha negación de lo que estaba sucediendo. Me pasó también con algunas entrevistas donde los papás creían que su hijo se iban a quedar así, nunca se iban a desarrollar más, ya que se encontraban dentro de este trastorno.
pero al ver cómo ellos interactuaban con el juego, se emocionaron mucho también porque ellos empezaron a ver como un paso más que ellos pensaron que nunca se iba a dar. Entonces la idea es también que los papás, invitarlos a que se adentren como en la educación de sus hijos, en el desarrollo, en conjunto con ellos, para que también los ayuden a salir más adelante. La idea es que todos estos niños puedan ser autovalentes en el futuro y esto creo que podría ser un muy buen pie inicial. ¿Y esa herramienta va a estar disponible no solo en establecimientos, por ejemplo, podría estar disponible en algún lugar donde los padres puedan adquirirlo para que los niños también puedan practicarlo fuera de su entorno escolar, por ejemplo, con sus mismos papás, sus primos, sus amigos, no sé, con su entorno más cercano, en un contexto que sea distinto a la escuela? Sí, de todas maneras. O sea, de hecho, este primer paso que es con la escuela es como para ir probando, testeando, ir mejorando el juego. Pero la idea es, ojalá poder venderle esto, yo lo quiero producir al menor costo posible porque, como les había contado, el 90% de Chile no logra poder pagar todas las terapias que los niños requieren y esto al poder producirse a bajo costo, se podría vender a bajo costo y así poder ser accesible a la mayor cantidad de familias posible que lo necesiten. ¿Cómo poder tomar en contacto contigo? Porque a lo mejor, claro, esto se va a empezar a implementar en algunos colegios, pero hay muchos que pueden estar viendo esta entrevista y les puede interesar esta herramienta, porque es una herramienta para los niños que sufren este trastorno y sus familias para mejorar su comunicación. ¿Hay alguna forma de contactarse contigo? Sí, por mail, a Bego, con B larga, begoespinola91@gmail.com. O si no, me pueden buscar tal vez por redes sociales, me escriben. Este juego lo estamos ahora arreglando, estamos trabajando con una fundación que se llama Incluye 360 y estamos trabajando también con una practicante de mi misma escuela de diseño de la Católica para poder producirlo al menor costo posible, como les decía, ver los materiales perfectos para que esto sea durable. Y todo eso. Entonces, por lo que yo tengo entendido, ya para marzo-abril vamos a estar ya produciendo las primeras 100 unidades y después de eso la idea es empezar a producir ya más masivamente. Desde luego te deseamos todo lo mejor, Begoña. Gracias por acompañarnos durante esta jornada acá en Semana 24. Te deseamos, como te decía, absolutamente lo mejor, pero sobre todo porque esta es una cosa que va a tener también un efecto social y que va a tener un impacto también directo en la vida de estos niños y también de sus familias, por cierto. Muchas gracias, Begoña, por acompañarnos y contarnos de este proyecto, de esta iniciativa que se va a empezar a implementar en unos colegios y que también a lo mejor después lo vamos a ver más adelante como una herramienta de trabajo, de educación, de comunicación importante. Muchas gracias, que estés bien. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, ¿nos vamos a la pausa? Sí, a una pausa, pero hay más Semana 24, no se vayan. Ya volvemos. Semana 24.